Estamos de regreso, otro día. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estén? ¿Cómo estás, Ale? Ay, contenta, agradecida con Dios. Gracias ¿Tú? a Dios también. Disfrutando del clima. Ya sí? está cambiando muy a gusto, muy rico. Ya se sentía otoñal desde el primer programa de la vez pasada, que retomamos meditando la palabra entre amigas. Oye, tuvimos tantas vacaciones que ya hasta se nos va el nombre. Pero bueno, gracias a Dios. Estamos de regreso, segundo programa, y ahora sí, para entrar de lleno a lo que va a ser Efesios. El anterior, si te lo perdiste, muy mal. No, nada más te perdiste de lo que fue la introducción al libro. Así es. Lo que va a englobar todo nuestro estudio, si Dios lo permite, que van a ser pues 6 capítulos que vamos a estar estudiando. Así es. Y ahora vamos de lleno con el 1. Así es. Entonces, aquí en la Biblia, en tu Biblia, cualquier traducción que tengas, vamos a entrar con Efesios 1 y vamos a leer el 1 y el 2. Okay. ¿Cómo es que saluda Pablo? ¿No? Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Entonces vamos un poquito a desglosar precisamente estos 2 versículos y vemos que la palabra apóstol se menciona 79 veces en toda la Biblia. Y de esas 79 veces, 35 veces lo vemos escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver que en el periodo helenístico, que sea en el Antiguo Testamento, esta palabra se usaba para aquellas personas, para aquellos creyentes, podríamos decirlo así, antes de Alejandro el Magno, ¿te acuerdas? Entonces, hasta la conquista de Egipto por los romanos, se les debe este título a las personas comisionadas y autorizadas por un dios. Ya sabes que allá eran polígamos. No, eran polígamos. Ni políglotas tampoco, porque eso es muchas lenguas. Muchos dioses, pues. Sí. No me acuerdo. Se me fue la palabra a mí también. Ahorita la buscamos. Tenían muchos dioses, ¿no? Ajá. Entonces, que eran comisionados por algún dios a llevar un mensaje. Entonces, esto es lo que significa ser apóstol. Ya en el Nuevo Testamento se refiere a un hombre, a un creyente, obviamente, ocular, que vio a Cristo en vivo. Entonces, y que son comisionados para llevar el mensaje. Politeístas. Ándale, politeístas. Ay, se me fue la palabra. En aquel tiempo eran politeístas. No, y hay algunas regiones que todavía son politeístas. Bueno, ¿no? sí. Entonces, pero sí tienes razón. En el Antiguo Testamento, pues sí era para un dios, comisionaba a alguien a llevar este mensaje a un tipo de personas. Pero en el Nuevo Testamento son personas específicas que fueron comisionadas para empezar y introducir el mensaje de Cristo a las naciones, a las personas, a los no creyentes, a los judíos y no judíos, como lo vimos la vez pasada, ¿no? Que somos gentiles o griegos, dependiendo de tu versión, son aquellos que no son judíos. Pero los apóstoles nada más fueron 12 y Pablo, y cuando pues se suicidó Judas, eligieron a otro apóstol y luego vino Pablo. Entonces, testigos fieles de la resurrección, de haber visto a Cristo resucitado. Entonces, Pablo, se refiere a que él es también apóstol de Cristo, porque Cristo mismo lo comisionó para impartir y llevar el mensaje de Cristo crucificado y resucitado y ascendido al cielo hacia los gentiles, hacia el mundo entero, como lo vemos en la comisión en Hechos 2:28. Y aquí tengo yo una cita bíblica sobre esto que estás diciendo. Hechos 9:6 dice así: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí está confirmando eso que comenta Ela,
que el Señor mismo, Cristo, fue quien comisionó a Pablo para que se volviera él evangelizador. Sí, acuérdense que Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo. Sí, él creía ser cristiano. O sea, él obraba para Dios. Él lo hacía, creía que lo estaba haciendo para Dios, ¿verdad? Y mató muchísima gente. Yo por ahí he escuchado y pues de alguna forma me late esto que le han dicho de Pablo, que si quieres saber quién fue el primer sicario del mundo, fue Pablo. Fue Pablo. Entonces, para el primer mártir que fue Esteban, que fue apedreado, él fue testigo. Él fue el que recibió las vestimentas de Esteban, del primer mártir. Exacto. Entonces ya el Señor le permitía estar en lugares estratégicos viendo lo que por sí mismo no pudo captar ni tomar la decisión hasta que el Señor lo jaló y se le apareció y le quitó la vista. Y a veces así somos. Nos tiene ¿Sí que o no? quitar la vista, necesitamos que el Señor nos estruja, nos sucedan cosas terribles para poder creer en Él. Y Pablo fue uno de ellos. Pero qué forma de responder de Pablo. Es que a mí me impresiona cómo el Señor lo usó. ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, luego, ¿quién eres? Soy Cristo a quien tú persigues. O sea, ahí vemos precisamente Cristo fue el que comisionó a los 12 apóstoles y a Pablo en específico a llevar el mensaje. Ya los demás somos discípulos, porque ese fue el comando también, hacer discípulos. Entonces los demás somos discípulos, pero apóstoles nada más ellos. No hay más apóstoles, ni habrá más apóstoles. Y si quieren, estos elegidos por Cristo mismo. Y si quieren otra referencia, está Hechos 9 del 15 y 16, que vamos a dividirlo en dos, y luego el 17 y el 18. Dice, pero el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Así es. O sea, no le esperaba una vida fácil a Pablo, y el Señor lo estaba y le estaba por advertir. Ahí le estaba diciendo a Ananías que fuera con Pablo, y el otro, ¿cómo voy a ir con el que me va a aniquilar? ¿No? Así es, le tenían miedo. Era un, ¿cómo le dijiste? Un sicario. Un sicario. Sí. Entonces, pues le tenía miedo, pero el Señor no, está allá y lo reafirmó y ahí está para la misión que tenía para Pablo. Entonces, por eso él dice, yo elegido por la voluntad de Dios, o sea, él no se eligió, la voluntad de Dios para ser apóstol. Entonces, apóstol de Jesucristo solamente 12 y Pablo. Entonces, él mismo, él no se como autoproclamó apóstol. No, fue el Señor. Fue el Señor. Y eso por eso está de esta manera plasmado en la Biblia. Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, dice mi versión. Ajá, y digo, escribo esta carta, ahora, ¿a quién le escribe esta carta? A los efesios, ¿verdad? Fieles seguidores de Cristo Jesús. Ahora, ¿eres fiel seguidora de Cristo Jesús? Para ti es esta carta. Para ti es este mensaje. Y su enfoque es fe y la identidad, tu identidad en Cristo. Está envuelta precisamente en quién eres tú en Cristo, tu identidad, tu posición. A eso se refiere a lo que viene esta carta a los Efesios. De hecho, para Pablo, así fue. Claro. Su enfoque fue a partir de ese Cristo momento. Aquí es lo que decías de Ananías en el 17 y en el 18, por si gustan leerlo en su hogar. Pero lo que dices tú es, Pablo era esto, o sea, su enfoque era Cristo, su fuente fue Cristo y su identidad fue Cristo. Él estaba envuelto en una sola persona que era Jesucristo. Y eso es lo que tú estás preguntando ahorita. ¿Quién es nuestro enfoque? Exacto, en nuestra vida. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje central es Cristo. Antes del Nuevo Testamento, estaban esperando al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Y después del Nuevo Testamento, aquí está. ¿Quién es Cristo? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? Ya que recibiste al Señor, entonces tu identidad está en Él, por eso te llamas cristiana. No eres cristiana nada más por tradición
o porque te llevaron a la iglesia, o porque te bautizaron, o porque te dijeron que eras cristiana. No, es por convencimiento, por fe y arrepentimiento que vienes a Cristo. Es una relación personal la de que Cristo quiere tener contigo. De eso se trata la palabra. A eso vino Cristo, a restablecer esa relación que se perdió en el jardín del Edén por el pecado. ¿Cuál es el pecado? Dudar de Dios y actuar en contra de su palabra, que fue lo que hicieron Adán y Eva. Y todos de ahí en adelante nacemos con pecado. Nacemos rechazando a Dios, nacemos separadas de Dios. Entonces, ya que veniste en arrepentimiento, ya que viste que Cristo murió en la cruz, ¿por qué? Porque en vez de que tú murieras eternamente y pagaras la condena que te mereces por pecadora, la pagó Cristo en la cruz. Esa condena que nos merecemos, que todo el que peca, que la paga del pecado es muerte. Y la vida eterna es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Entonces, vamos a ver a través de las Escrituras cómo el Señor usó a Pablo para escribir la carta de Efesios y lo que él enfatiza en estas cartas. Vemos en Filipenses 1:21. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Aquí lo tengo. Ándale. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, una vida en Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Y pues, qué padre que podamos decir eso. Para mí vivir es Cristo y para mí morir es ganancia. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque su identidad estaba en él y sabía que si estamos en este cuerpo es para glorificarlo a él en nuestra manera de vivir, que es lo que estamos aprendiendo en estas lecciones y en su palabra. Y si muero, ¿a dónde vamos? Pues con Cristo, allá con él, ¿verdad? Gálatas 2:20 nos dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. A eso vino Cristo, a entregarse por mí, a dar su vida por mí, a tomar mi lugar en la cruz. Yo me merezco esa condenación por pecadora. Nos merecemos esa condenación por pecadoras. Pero Cristo, ¿qué pasó? Vino a entregarse para que yo no tuviera que ser condenada. A él fue condenado en aquella cruz. Dice también, aquí hay otra referencia, Colosenses 1:27, dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Usábamos de referencia también este versículo la vez pasada. Así es. Y ahora, bueno, nos hace otra vez hincapié el Señor, ¿no? Que el misterio revelado es Jesucristo en el Nuevo Testamento, y para nosotros, pues esa es la única esperanza que existe para llegar a esa vida eterna de la que está hablando Ela. Es el único medio por el cual tú puedes ser salvada de la ira de Dios por el pecado. Exacto. Entonces, Colosenses 3 dice, vemos cómo entrelazados en estas 4 cartas está todo el misterio. Cristo en nosotras, vivir en Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Colosenses 3:16 nos dice, aquí está, que el mensaje de Cristo con todas sus riquezas llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con corazón agradecido. ¿Cuál mensaje? Este mensaje de Cristo, que Cristo vino ¿a qué? A dar su vida, a dar su vida. Pero para dar su vida y para ser salvas, tú la tienes que recibir. Tú tienes que aceptar este mensaje y arrepentirte de tu vana manera de vivir. Por eso acabamos de leer, mi antigua vida ya la he crucificado. Ya no, si ya estás en Cristo, Él te da una vida nueva. Ya dejas las cosas pasadas atrás. Y gloria al Señor, déjalas, porque Él ya te ha perdonado. Él es el único que puede perdonar tus pecados y perdonar tu pecado para salvación. Tenemos también Colosenses 2:9, donde dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Y quién es Él? ¿Quién es el que vino
a esta tierra hecho hombre, Jesucristo. Sí, Él está representando a su Padre que viene, ahora sí que vino con este cuerpo parecido así con la carnita y con todo. Nació precisamente para pues que lo conociéramos y conociéramos todo el evangelio. Es maravilloso eso, Ale, porque es como Dios. Por eso dice que dejó su gloria en Filipenses 2, creo. Dejó su gloria, el cielo, y se encarnó, se limitó a un cuerpo. Dios hecho hombre, el verbo encarnado, como dice Juan 1:1. Él es el que vino, el creador del universo y de todo lo que hay, se encarnó, se hizo hombre, se hizo ser humano, se limitó en esa área. ¿Para qué? Para vivir como ser humano perfecto, para vivir esa vida perfecta que no podemos vivir y que es necesaria para estar con Dios. Tú tienes que ser santa para estar con Dios. ¿Qué significa? Pura, sin mancha. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y apartada. Es lo que nos separa de Dios, nuestro pecado, porque Él es santo, santo, santo y no mora ningún pecado. Nadie puede, el pecado no puede residir en Él. Ese es el abismo que hay entre el pecador y Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la buena noticia es Cristo, ¿verdad? Que eso es entonces lo que Él vino a vivir esa vida perfecta por nosotros. Entonces, ya que vive en ti, ¿a quién ve Dios? A Cristo. A Cristo. Ya no ve lo pecadora que soy. Nosotros. Que, por cierto, esto es lo que dice el versículo 3, Colosenses 3:4, que es una invitación. Dice, cuando Cristo... Colosenses 3:4, sí. Ajá. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando Cristo, nuestra vida, ¿cómo es que vivo yo? ¿Quién está en mí justo ahora? ¿Quién está en ti justo ahora? Entonces, si es Cristo morando en ti y en mí, entonces se está manifestando a través de nosotras Cristo. ¿Y qué quiere decir? Que los demás están viendo a Cristo en ti. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ver a Cristo en ti o en mí? Con nuestras actitudes, con nuestras formas de hablar, de conducirnos, de vestirnos, de comportarnos en el hogar, de estar llenos nuestros hijos, nuestro esposo. Por eso tenemos que estar leyendo el instructivo. Y no es fácil, obviamente es complejo porque ya se le cayó, no sé, se le derramó el vaso de leche y hoy andaba enojada. Y nos muestra nuestro pecado, o sea, porque el pecado sigue en nosotras, ya hemos sido perdonadas. Pero, ¿cuál es la vida cristiana? Pues la verdadera vida cristiana es que Cristo te va cambiando, perfeccionando, purificando, modificando. Y ¿cuál es el propósito de Cristo? Te está preparando, creando a su imagen. Así es. ¿Qué tan parecida eres a Cristo? Por eso es importante leer su palabra. O sea, nos falta mucho, ¿no? La ira, el enojo, la envidia, los celos están aquí. Y a través de las circunstancias, Él te muestra lo pecadora que sigue siendo. Así. Pero no para que te golpees la espalda y yo pecadora, no. Para pedirle perdón y hacer lo que tú no puedes hacer, cambiar. Así Él es. te va a ir cambiando a medida que tú te arrepientes, a medida que Él te hace ver ese pecado, venir en arrepentimiento, confesarlo y pedirle su ayuda. Esa es la gracia de Dios en nosotras. Solamente su poder puede hacer que nos cambie esa ira, ese enojo, esa vanidad, esa envidia, esos celos. ¿Por qué? Porque quieres complacer a Cristo, ¿no? Claro. O sea, de eso se trata la vida cristiana. Si tú no lo quieres complacer, entonces ahí está en juego si realmente eres salva, si realmente eres una cristiana. No puedes ser una cristiana y seguir viviendo como tu vida. Oye, no es tu vida. Así es. Fuimos compradas por la sangre de Cristo. Y eso de forma personal, ¿verdad? Esto es el trabajo, a Él. El trabajo de Dios con nosotras. Pero también habíamos comentado que Efesios habla mucho del tema para la iglesia. Y aquí en la cita bíblica que nos queda de referencia, Colosenses 1:18, habla precisamente de eso. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ándale. Que es el primero en todo. Así Gracias al Señor. Así ¿no? es. Entonces, vemos
Y ahí está hablando de la iglesia, o sea, la iglesia debe ser cristocéntrica, el centro debe ser Cristo, la cabeza debe ser Cristo, no el pastor, no los líderes, no. Es más, pastoras no hay porque la comisión es para varones, lo que es los que predican la palabra. Entonces es bien importante que se esté predicando ¿no? a Cristo en nuestras iglesias. Y que la Biblia esté ahí enfrente. Y que nuestros líderes, que son los que pues a lo mejor les toca dar la predicación, pues entonces sea bíblico lo que se está enseñando, lo que se está predicando. Y llevándonos a Cristo. Así es. Siempre es Cristo. Por eso dice la preeminencia, la primacía, lo primero. Así es. Él tiene la supremacía, debe de tener la supremacía porque es su iglesia. Así es, y esa es una forma de entender cómo Efesios nos va a llevar para nosotros, pero también a su iglesia. Exacto. Y nosotros, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque necesitamos no ser niños ni bebés en esto de la creencia. Claro. Porque uno, darme cuenta qué quiere el Señor de mí, y dos, si yo estoy asistiendo a una iglesia donde el evangelio de Cristo no se esté predicando, yo necesito correr de ahí. Exacto. Yo necesito irme a donde me hablen de Jesús, porque Dios mismo nos dio de referencia esto en su palabra. Nos puso en top a Cristo para ser el único intercesor para llegar a Él. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O sea, vivimos para edificar la iglesia de Cristo, que Cristo sea glorificado en mi manera de vivir, en hogar, y en mi matrimonio, en el hogar y familia, y eso yo lo voy a llevar a la iglesia. Entonces son familias que creen en Cristo, que siguen a Cristo, que quieren glorificar a Cristo en sus vidas, y entonces estamos viendo la iglesia de Cristo siendo glorificada a través de Cristo, y vamos y nos reunimos ¿para qué? Para adorar a Cristo. Y adorar a Cristo. Así Ese es el propósito de reunirnos. Nada más. Y sí, leer la palabra juntas, la predicación de la palabra, pero la predicación de la palabra los domingos no debe ser lo único que debes de hacer. Todos los días tenemos que estar en la palabra para que no te engañen. Esa es otra también. Para que no seas engañada por falsos maestros, que sí los hay. Y los hay en las iglesias. Por eso tienes que estar muy, muy precavida. Habla con tu esposo, habla con tus hijos o con tus padres, ¿verdad? Realmente se está predicando la palabra. Ponte a leer para que no seas engañada, ni el enemigo no venga a robarte. Digo, porque al final de cuentas somos humanos. Claro. Y nos podemos equivocar en cualquier momento. Y no queremos caer. Eso. Y no podemos ser fieles a la iglesia, pero a una iglesia que no predica a Cristo, no. Somos fieles a Cristo. Así es. Y Pablo aquí, pues, para finalizar con este programa, Pablo, feliz de hacer la voluntad de Dios, que es como debiéramos estar absolutamente todos, habla precisamente a los santos, a ti y a mí, no perfectos, apartadas para el Señor, ¿verdad? Pero él se refiere con esto de santos precisamente a esto que comentamos y a también porque somos de la posesión de Dios y ocupa el primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? La posición es para Él, el primer lugar es para Él. ¿A medida de qué? De que somos llenas del Espíritu Santo. Así es. Sí, entonces es necesario que el Espíritu Santo llene y more en mí, llene mi vida por Él, claro que sí. Claro. Por Cristo. Obviamente. Entonces, qué interesante es entender cómo Pablo llevó una vida agradándole, intentando agradarle al Señor y una relación tan estrecha que hasta cuando algo le dolía al Señor, él iba con el Señor y le decía, ¿no? Así es. Sí, entonces vemos que hemos sido apartadas. Así es. Y fieles, porque dice fieles, entonces, ¿qué es fidelidad? Y ahí es donde entra también mi análisis o autoanálisis, ¿verdad? ¿Qué tan fiel estoy siendo al Señor? Y si ahorita estás con vida y estás viendo esto y te das cuenta pues que no ha habido tanta fidelidad de tu parte, Daniel, nos damos cuenta que nos falta ser más fieles al Señor. ¿Cómo le podemos ser infieles a Dios? Ay, pues, a ver, en el pensamiento, en las palabras, en nuestra manera de vivir. Porque qué flojera ir y congregarme hoy. O qué flojera leer la palabra. Yo no quiero leer la palabra. Oye, si tienes tiempo de estar ahí en las redes sociales, yo creo que tienes tiempo para la palabra. Oye, a lo mejor hay señoras que no se les va mucho tiempo más que viendo tutoriales para hacer comida. Digo, está muy bien que hagas comida muy rico, pero si tienes 1 o 2 horas, pues a Cristo en tu vida. Él es el primero en tu vida, porque debería de ser, a Él le debes la vida. Si no fuera por Él, fueras al infierno.
porque tenemos que pagar por nuestros pecados de una manera o de otra. Cristo lo pagó o lo vamos a pagar nosotros. ¿En dónde? En el infierno. Entonces, le debes tu vida a Cristo. Y si no te has entregado, entrégate ahorita, porque si es verdad, arrepiéntete de tus pecados. Así de fácil es. Acepta ese sacrificio de Cristo en la cruz. Dile, Señor, perdóname. Así es. Y Él te perdona absolutamente de todos tus pecados. Ven a Él arrepentida, ven a Él a que te dé una vida nueva. Y ven y ríndete a Él y hazlo. Él es el hombre que ha dado tu vida, su vida por ti. Y también te puede darla, y Él pídele ayuda, si no sabes cómo, pídele ayuda en el cómo es que cómo voy a leer la palabra. Bueno, para eso tenemos a su Espíritu Santo. Así es. Él te va a ir dirigiendo. Y Él te dirige. Y pues en programas como nosotros, ¿verdad? Y invuélvete involúcrate en tu iglesia. Hay estudios, esperemos que de mujeres, de principiantes, de discipulado, involúcrate en estudios bíblicos. Pues, gloria al Señor, pues segundo programa de Efesios, pero ahora sí el primero ya de lleno en la carta de Efesios. Vimos un versículo, pero hay mucho que ver. Y gloria al Señor, y pues hasta la próxima. ¿Vamos a orar? Así es. Claro que sí. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque pues nos permites de nueva cuenta estar grabando este programa para ti. Gracias, mi Señor, porque tú nos hablas por medio de Pablo y por medio de esta carta tan hermosa, Señor, donde nos exhorta, donde nos hablas de qué es lo que quieres para nosotros y cuál es el modo de vida que quieres para nosotras. Dios, gracias porque eres claro, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner esto por obra, a entender cada cosa que quieras sobre nosotras, Dios, y cómo quieres que apliquemos esto, Dios. Usa a mis hermanas que están viendo este podcast, guárdalas, bendícelas y permíteles estar con nosotras en el siguiente programa, Dios. Y a nosotras, pues también, Señor, síguenos usando en la medida de tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos a cumplir con este propósito que tú has puesto para nosotras. Ayúdanos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, Dios, a hacer tu santa y perfecta voluntad. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias, Ale. Hasta la vista. Hasta pronto. Bendiciones. Nos vemos. Sale.